a las 7 de la tarde. Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 y vamos a hablar de lo que ha ocurrido en los últimos meses, en el verano, con los turistas. Más de 1 millón de turistas extranjeros ingresaron al país durante estas vacaciones, un 475% más que el año pasado. Para hablar del balance del verano 2023, nos acompaña la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze. Subsecretaria, buenas tardes, bienvenida a Noticias 24. Hola, Connie, buenas tardes. Bien, pues me imagino que están contentos. La última vez que estuvimos acá, las cifras todavía estaban mejorando, pero todavía está bastante de capa caída el sector. Ahora, después de este balance de este verano 2023 que se está terminando, al menos la parte estival, ¿cierto? Y de vacaciones, ¿cuál es el balance? ¿Positivo? El balance es positivo y se desglosa en dos partes, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con los turistas extranjeros, que recibimos entre diciembre y febrero un poco más de 1.200.000 turistas extranjeros. Y esa cifra refleja un 75% de recuperación respecto al año 2019, el año sin pandemia. Y respecto... Todavía no el 100%, todavía no recuperamos los niveles prepandemia. Exacto, pero lo que estamos viendo en el turismo de extranjero, el turismo receptivo, es que desde el año pasado, a medida que flexibilizamos o eliminamos alguna restricción sanitaria, se veía al tiro un aumento en la llegada de turistas extranjeros. Entonces ha ido aumentando paulatinamente, ¿no es cierto? Y estamos llegando y esperamos que para el segundo semestre de este año podamos recuperar completamente las cifras prepandémicas. Y en lo que se refiere al turismo interno, esas cifras ya están recuperadas. Observamos entre diciembre y febrero nuevamente que se realizaron un poco más de 22 millones de viajes con pernoctación de las chilenas y chilenos recorriendo Chile. Ahora, ¿qué significan estos turistas? Porque uno habla de flujo, ¿no es cierto? Significa que entre las divisas que ingresaron por turistas extranjeros y el gasto turístico de los nacionales, más de 3.750 millones de dólares fue el aporte a la economía de estos turistas. Así que es muy importante. Es muy importante. Siempre, de hecho, no es que se valorice más al turista extranjero, pero en términos del ingreso económico, ¿cierto? Para el turismo, el turista extranjero es más valioso. Lo que pasa Gasta más, deja más divisas en el país que el turista nacional, que muchas veces va a la casa del pariente, por lo tanto no arrienda o cocina en la casa, no va a un restaurante y así, ¿o no? Así es, o sea, efectivamente el turista extranjero gasta un poco más, tiene un gasto promedio mayor al turista nacional, pero además utiliza más servicios turísticos y eso, ¿no es cierto?, es el impulso que tenemos que darle a los servicios turísticos que se vieron bien perjudicados por la pandemia. Así que es el impulso, la reactivación económica, divisas nuevas que vienen del extranjero. Si desglosamos estos 3.700 millones, 680.000 aproximadamente vienen de los turistas extranjeros, pero más de 3.000 millones vienen de los turistas nacionales, así que es un gasto importante que no hay que desmerecer. No, por supuesto. Ahora, usted dice entonces que en términos de los turistas nacionales ya se recuperaron los números previos a la pandemia. Recuperamos los números previos a la pandemia, son más viajes que el año 2019 y esto tiene que ver, quizás uno de los pocos efectos positivos que nos dejó la pandemia es que los turistas nacionales que teníamos restricciones para viajar al extranjero, preferimos Chile, obviamente nos desplazamos dentro del territorio y quizás las personas empezaron a descubrir que Chile no tiene nada que envidiarle a otros países del mundo, así que están siguiendo esos instintos y siguen recorriendo nuestro país. Y que hay tanto que conocer y recorrer, tanta maravilla que hay en nuestro país. Ahora, hay un problema en general y es la queja de los turistas que hacen turismo nacional. Yo le voy a decir que hice turismo nacional este verano con mi familia y la verdad es que sobre todo en algunas zonas más extremas, es caro. O sea, la gente dice, me sale más o me sale igual comprar un paquete turístico, esos que son todo incluido, no sé, en el Caribe, antes que recorrer la carretera austral. ¿Qué se hace ahí? ¿Por qué ocurre eso? Porque efectivamente las maravillas que hay en nuestro país son para que uno diga, me quedo acá, no tengo nada que ir a ver fuera de Chile. Bueno, hay un inconveniente. Hay un efecto de inflación importante, ¿no es cierto?, que afecta al bolsillo de las chilenas y los chilenos para recorrer, pero también hay que considerar que hay oferta para todo tipo de los bolsillos, ¿ya? Entonces ahí lo que nosotros siempre recomendamos es la planificación, es buscar bien primero que nada cuál es el destino, cuál es la experiencia que quieren visitar, hacer un mapeo de la oferta que hay,
preferir los servicios turísticos que están registrados en Senatur, porque es muy importante que eso asegura la calidad de los servicios. Entonces hay que planificarlo con tiempo, hay que buscar, y bueno, lo que decíamos antes, efectivamente se pueden generar algunos ahorros si es que uno se puede cocinar uno mismo, digamos, o cuando viaja en su auto propio puede hacer algunos recorridos, pero si va a preferir servicios turísticos, planificación, búsqueda y comparación de precios. Ya, y en la comparación de precios, ¿no tiene usted, subsecretaria, un diagnóstico de que viajar por Chile, que es el típico que puede ser un dicho, un cliché, que viajar por Chile es caro hoy día? Para algunos sectores, para algunas preferencias, sí, ¿no es cierto? Hay altos precios, hay unos servicios adicionales que se prestan, ¿no es cierto?, que tienen relación con esos precios, pero existen miles de formas de viajar para todos los bolsillos. Ya, y se lo digo yo por experiencia propia, que hay sectores, a mí me tocó recorrer la carretera austral, y uno se encuentra con más extranjeros que con chilenos. Bueno, hay algunos destinos, algunas regiones que son preferidas por los extranjeros, la región de Aysén, la región de Magallanes y la Antártica chilena, pero de la Araucanía a los lagos también, y en el norte, ¿no es cierto?, también tenemos el desierto florido, bueno, San Pedro de Atacama, que es reconocido también internacionalmente, Rapa Nui, que logramos abrirlo también el año pasado, también ha tenido un aumento importante de los turistas, así que se están reactivando los principales destinos. Y ha sido uno de los sectores, sin duda fue uno de los sectores más golpeados, ¿cierto?, por la pandemia, así que es muy importante que se reactive. ¿Cuánto golpeó, pese a estas buenas noticias, pero cuánto golpearon los incendios al sector turístico? Estoy pensando en la misma región de la Araucanía que usted nombra, ¿cierto?, en el sector del Maule, donde a raíz de los incendios se vieron cancelaciones o gente que dijo entonces mejor no voy porque esto está peligroso, esto puede estar complicado. Bueno, ¿Hay un cálculo de cuánto? Sí, ahí hay que aclarar que si bien nosotros hacemos una evaluación positiva, global a nivel país de una recuperación importante del turismo, las regiones entre el Ñuble, Biobío, la Araucanía se vieron afectadas por los incendios. Hubo, por un lado, una afectación directa de algunos servicios turísticos, pero lo principal también está dado por la afectación indirecta, que se refiere a la cancelación de las reservas que habían. Ahora, ahí también hay que ser bien claros que de repente la cancelación era por la semana, ¿no es cierto?, o por 2 semanas, no se produjo durante todo el mes. Entonces nosotros estamos haciendo un levantamiento con el Ministerio de Economía del catastro de esta afectación directa e indirecta, no solamente de los servicios turísticos, sino que también de otras actividades económicas, para ver, digamos, efectivamente poder tener el pulso final de cuál es la afectación y ver las soluciones que podemos presentar para eso. Y viendo las cifras hoy día, el sorpresivo IMASEC, crecimiento económico del mes de enero, ¿cierto?, que fue positivo cuando todos preveían que iba a ser negativo. Cuando uno desglosa los sectores, da la impresión que el sector turismo cooperó en que el crecimiento económico de ese mes, del mes de enero 2023, ya vamos a ver después en un mes más, febrero, pero en el mes de enero da la impresión que el sector turismo cooperó con esta cifra positiva, ¿o no? Sí, lo que observamos, ¿no es cierto?, es que hay una buena recuperación. En enero ya se veía eso y ciertamente los servicios aportaron a este buen resultado económico del IMASEC. Y si nos vamos, por ejemplo, a otras variables que son importantes de medir en términos de empleo, también los resultados del INE del último trimestre móvil de noviembre a enero nos muestran que los empleados en turismo aumentaron, vienen aumentando ya desde el año pasado de forma continua, pero en el último trimestre móvil son cerca de 650.000 ocupados en las empresas turísticas, y esto es 5% menos que el año 2019. O sea, también nos estamos acercando en términos de empleo, porque eso es muy importante, todas las familias que están detrás del turismo. Y si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, también el Servicio de Impuestos actualizó la información y respecto al 2019 estamos en 7.500 empresas menos que el 2019. O sea, ha habido avances importantes, no solamente el flujo turístico y el gasto que dejan en la economía, sino que también respecto al empleo y a las empresas en turismo. Claro, que es muy... Eso es lo que llega a la gente, ¿no es cierto?, muy relevante. Claro. Ahora, mirando y proyectando lo que viene ahora en 2023, porque se nos acabó el periodo de vacaciones, al menos a la mayor cantidad de la gente. Hay gente todavía que se guarda las vacaciones para marzo, que puede hacerlo, que no tiene hijos en periodo escolar, etcétera, y pueden salir de vacaciones ahora. Pero, ¿cómo estirar esta buena racha del turismo, del sector, cuando ya empieza el año y la gente tiende a gastar la plata en otras cosas? Me imagino que también ahí
serán más atractivos los extranjeros que vengan a nuestro país en esta época, porque además todavía tenemos muy buen clima. O sea, tenemos muy buen clima, hay regiones que tienen buen clima todo el año, en realidad, ¿no es cierto? Y efectivamente hay bastante gente que prefiere salir en marzo por distintos motivos. Uno es el precio, digamos, que pueden observar, digamos, ya baja un poquitito de lo que es temporada alta, que no tienen hijos o que universitarios que entran como el 15 de marzo, ¿no es cierto? Pero también ir a destinos que no van a estar tan aglomerados y tan atochados de gente, también eso es importante. Entonces, y nosotros ahí hacemos un llamado especial, sobre todo para las zonas de incendio, a que la gente que va a salir, que todavía está planificando y buscando dónde ir, que prefiera ir a los destinos turísticos que se vieron afectados por las zonas de incendio, porque hay que considerar que febrero es el principal mes donde los servicios turísticos reciben los ingresos para subsistir el resto del año. Así que estamos haciendo un levantamiento de distintas ferias o actividades que se puedan realizar en marzo, pero también en otras épocas importantes del año, para que la gente prefiera esos destinos y pueda ir a ayudar ahí con el turismo a la recuperación. Usted dice que están levantando el catastro, todavía obviamente no lo tienen claro, pero ¿qué fue lo que más se afectó? O sea, hay, no sé, estoy pensando en servicios turísticos como cabañas, que hay muchas en ese sector, hosterías o tal vez restaurantes que resultaron quemados, o básicamente la afectación es que la gente no fue porque estaba el entorno, porque en la zona habían incendios. Bueno, son de los dos tipos, ¿no es cierto? Lamentablemente se produjo una afectación directa de quema de infraestructura, algunas cabañas, en viñas también hubo una afectación, ¿no es cierto?, de las viñas. Pero la mayor afectación... Hay una cantidad de parras importante. Exactamente, ¿no es cierto? O sea, la mayor afectación en términos de número va por el lado de la afectación indirecta, pero obviamente lo más lamentable, lo más tangible es la infraestructura o los servicios. Las economías rurales, todo lo que es el turismo rural también, ¿no es cierto?, de la zona, que en esas regiones es bastante importante, también se ve afectado. Entonces, es diverso y por lo tanto lo que tenemos que hacer es efectivamente finalizar ese catastro para poder ir en ayuda. Claro, y es como que uno podría decir, el sector turismo le llueve sobre mojado. Yo sé que, claro, que es lo contrario porque es fuego, pero digamos, salieron de la pandemia que fue muy difícil y vienen los incendios. Ha sido un verano complicado en ese sentido, pese a las buenas cifras. Exactamente, no, por eso siempre recalco que son cifras positivas, pero hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, que entre el Ñuble y la Araucanía hubo mucho sufrimiento, hay mucha tristeza, había grandes expectativas también, ¿no es cierto?, este verano. El primer verano completamente libre, ¿no es cierto?, sin restricciones de movilidad, que tenemos las fronteras abiertas. Entonces, se contrasta la realidad con estas, digamos, expectativas positivas que habían. Y por eso es muy importante poder hacer bien el catastro, ¿no es cierto? Eso lo estamos viendo bien al detalle, porque también entendemos que en algunos casos se habla de afectación, pero claro, fue en algún momento muy puntual, etcétera. Y de hecho la tasa de ocupabilidad, si nosotros la vemos en términos generales, también estuvo muy positiva en febrero, pero se nota ahí que en las zonas de los incendios o alrededores hubo una afectación. Ya, y para terminar, subsecretaria, mirando el comienzo de este año ya escolar, digo yo, que viene, ¿cuáles son los fines de semana que pueden ser oportunidades para el turismo, oportunidades para que, sobre todo, las familias chilenas puedan moverse, salir a hacer turismo nacional? Bueno, el primero que se viene es Semana Santa, ¿no es cierto? Que estamos ahí a puertas de que en general es un fin de semana muy importante porque los chilenos y chilenas como que tomamos Semana Santa y nos recuerda al verano, entonces hay mucha salida, ¿ya? Claro, como un remember del verano. Claro, como que tratar de recordar todas las experiencias positivas que se vivieron en el verano, pero también hay otros en junio que son importantes, hay 2 seguidos, después está las vacaciones de invierno, ¿no es cierto?, que ahí también hay otros destinos que se priorizan, que tienen una oferta invernal, pero también hay gente que todavía quiere ir a la playa y por lo tanto los destinos del norte son importantes o las zonas interiores del norte. Este año tenemos muchos feriados, así que eso hay que tenerlo en mente. ¿Es un año bueno? Es un año bueno. Cargado de feriados. Han habido mejores, pero el año pasado no fue tan bueno. Medio mezquino sí. en los feriados. El año pasado no fue tan bueno. Este año es bueno, ya. Han habido mejores, pero este año es bueno, así que hay que mirarlos al tiro y empezar a planificar desde ya. Esa es una buena recomendación, ¿cierto? Para que cuando todavía los precios estén bajos... Y aprovechar ofertas que puedan haber, ¿no es cierto?, comprar ahora para viajar en septiembre, etcétera. Exactamente. 7 de la tarde en punto. Subsecretaria, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias 24. Gracias a ti, Connie, un placer. Nos vamos a la pausa.